Cordial saludo, tutora. Me presento. Mi nombre es Angie Jimena Pérez Ovalles y junto con mis compañeros Lice Andrea Moreno y Leonel Méndez les venimos a hablar la fase 5, que es la balanza de pagos. Bueno, empezaré hablando sobre la política económica, que la política económica se refiere al conjunto de decisiones y estrategias o acciones adaptadas por un gobierno para gestionar la economía de un país. Estas decisiones buscan es alcanzar objetivos macroeconómicos, como el crecimiento económico, la estabilidad de precios, el pleno empleo, la equidad social y la sostenibilidad fiscal. La política económica generalmente se divide en tres áreas, las cuales son: la primera es la política fiscal, que está relacionada con los ingresos y los gastos del gobierno. Por otro lado, también se encuentra la política monetaria, que se enfoca en la regulación de la oferta monetaria y las tasas de intereses, generalmente manejada por el Banco de la República. De igual manera, la política comercial. Colombia. Colombia en los últimos 10 años ha enfrentado diversos desafíos económicos, desde la caída de los precios del petróleo, que fue en el año 2014 hasta el 2016. De igual manera, hasta los impactos de la pandemia del COVID-19, que fue en el año 2020. Las primeras características de la política económica en este periodo fueron: en la política fiscal, dependencia de los ingresos del petróleo hasta el año 2015. El petróleo representaba una porción significativa de los ingresos fiscales y de exportaciones. La caída de los precios internacionales afectó gravemente las finanzas públicas, llevando al gobierno a implementar reformas tributarias. También las reformas tributarias recurrentes entre los años 2014 y hasta el 2024. Se aprobaron varias reformas tributarias para aumentar los ingresos fiscales. Estas incluyeron medidas como la ampliación de la base tributaria, el aumento del IVA y la lucha contra la evasión fiscal. También déficit fiscal y deuda pública. La pandemia exacerbó el déficit fiscal y la deuda pública, pero el gobierno implementó estrategias para garantizar la sostenibilidad fiscal, como limitar el gasto público en ciertos sectores. En la política monetaria, podemos mencionar el manejo del Banco de la República, que utilizó una política monetaria expansiva durante las crisis económicas como la pandemia, reduciendo tasas de interés para estimular el crecimiento y el consumo. La inflación controlada, en general, el banco logró mantener la inflación dentro del rango meta del 3% hasta el 1%, aunque hubo momentos de presión inflacionaria debido a factores externos como la guerra en Ucrania y la devaluación del peso colombiano. En la política comercial y sectorial, podemos mencionar la diversificación económica, que fue después de la caída de los precios del petróleo. Se promovieron sectores como el turismo, la agroindustria y las tecnologías de la información. También los acuerdos del libre comercio, donde Colombia firmó y fortaleció acuerdos comerciales con países como Estados Unidos, la Unión Europea y el Asia-Pacífico, para impulsar sus exportaciones. También podemos mencionar el impacto que tuvo la pandemia, el COVID-19, que llevó al gobierno a implementar paquetes de estímulo económico como transferencias directas a los hogares más vulnerables. Por ejemplo, el programa de ingresos solidarios y subsidios para empresas. Hubo un aumento en el endeudamiento público para financiar estas medidas,
lo que generó debates sobre la sostenibilidad fiscal a largo plazo. ¿Qué es una balanza de pago? La balanza de pago es un sistema contable que registra todas las transacciones económicas realizadas entre un país y el resto del mundo durante un periodo determinado. Esto considera que un sistema de partida doble porque cada transacción se registra como un débito salida de recursos y un crédito que es la entrada de recursos. Es Esto asegura que, en teoría, la suma total de las cuentas de la balanza sea igual a cero. La balanza de pago se divide en tres cuentas principales, que son la cuenta corriente, cuenta capital y cuenta financiera. ¿En qué consiste la cuenta corriente? La cuenta corriente registra el comercio de bienes y servicios, ingresos por inversiones y transferencias unilaterales. La cuenta capital incluye transferencias de capital y adquisición a disposición de activos de financieros no producidos, menor peso en la balanza de pago. Y la cuenta financiera es el registro de transferencias realizadas con inversiones directas y de cartera y otros fluidos de financieros. La balanza de pago en Colombia. Esta balanza, en los últimos 10 años, Colombia ha enfrentado déficits significativos en una cuenta corriente. Cuenta corriente. Colombia ha registrado considerablemente un déficit debido a la dependencia de la exportación de bienes y servicios como petróleo, carbono y cuyo precio han sido volátiles. El déficit destacados. En el 2014 y 2016 los precios del petróleo cayeron demasiado, reduciendo la exportación y aumentando el déficit. En el 2015, el déficit de cuenta corriente alcanzó el 6.4% del PIB. En el 2020 nos llega la pandemia, la cual nos afecta a las exportaciones y redujo la remesa, lo que empeoró el déficit. En el 2021, las exportaciones aumentaron gracias a la recuperación después de la pandemia de los precios de petróleo y carbono, aunque las importaciones también crecieron debido a la recuperación económica que se estaba haciendo con los países después de la pandemia. La cuenta de capital. Esta cuenta tiene un peso menor a la balanza de pago. Con movimientos marginales, principalmente incluyen ingresos por condonación de deudas o transferencias de capital esporádicas. La cuenta financiera. Colombia ha financiado su déficit en la cuenta corriente mediante estradas en la cuenta financiera, como inversión extranjera directa, que es la ID, inversión de portafolio y la deuda extranjera. La inversión extranjera atraída por el sector como la minería, la energía y los servicios financieros. La inversión del portafolio aumenta la capital en extranjero en bonos y acciones colombianos. Aumenta volatil dependiendo el riesgo percibido por las inversiones. Y la deuda extra es el endeudamiento, ha sido un fuerte clave para cubrir el déficit. Las experiencias, los hitos importantes, aprendizajes y errores que se han tenido. Las experiencias, la implementación de acuerdos de libre comercio con Estados Unidos en el 2012, la creación de minería y comercio industrial y turístico en el 2012, la implementación del sistema pago eléctrico a partir de 2015. Los hitos importantes fueron la aprobación de la ley de financiamiento en el 2019, la creación del bono de estabilidad de la balanza de pago en el 2018 y la implementación del sistema de información del comercio exterior en el 2017. Los aprendizajes que se han tenido es la importancia de división, la economía y reducir la dependencia de las comités, la necesidad de implementar políticas fiscales y monetarias más efectivas para controlar la inflación y el déficit fiscal, la importancia de invertir en educación para adultos, jóvenes, niños y todo el que pueda acceder a la educación y capacitación para manejar la productividad y la competitividad. Los errores que se han cometido es la falta de la política efectiva para reducir la desigualdad y la pobreza, ya que sigue igual. La dependencia exclusiva de la commodity, lo que ha hecho que la economía sea vulnerable a los cambios en los precios internacionales. Y la falta de inversiones en infraestructura y transporte, lo que ha limitado el crecimiento económico en la parte del transporte.
Muchas gracias.